Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Estamos agradecidos con Dios y damos gracias a nuestro Señor que nos permite compartir la palabra de vida. Y este día es un día para mí muy importante. Todos los días lo son. Todos los días tiene una palabra fresca, gracias a Dios, porque su fuente es inagotable. Y para los que le buscan, el Señor nunca van a negar lo que es el pan. Ahora, hoy voy directamente al grano, o más bien a la palabra, debido a que hay una urgencia de comprender lo que está sucediendo en nuestras vidas y poder aclarar la palabra de vida. Mire, vamos a ir directamente. El tema de hoy, el tema con el cual hemos sido inquietados grandemente, es viviendo como entendidos o viviendo como insensatos. Y le pido, Padre, en esta hora, Señor Jesús, que sea usted dando la paz a nuestros corazones. Sea usted obrando en esta hora para su pueblo, para sus hijos y para todo aquel que usted quiera traer del desconocimiento, de la trampa del maligno, del engaño, de la falsedad, de toda obra perversa, al que usted quiera romper las cadenas, Señor, que hoy es el día que le haya usted asignado al enemigo, porque hoy se le acaba el día. Y entiendo que este es el tiempo, el momento preciso, y en este momento ese es el tiempo propicio en el cual por tu palabra serán deshechas las cadenas, rotas todas las tinieblas, deshechas, rotas las coyundas, las vendas mágicas, rotas las cadenas que le ataban, porque para eso es tu palabra, para libertar al que está cautivo, oprimido por el diablo. Sabemos que esta obra te pertenece a ti y te pedimos, Señor, prepara nuestros corazones, prepara, Señor mi Dios, y haz escuchar a todo el que esté expuesto a este mensaje. Te pido, Señor mi Dios, anhelo y te pido en el nombre de Jesucristo, avergüenza, Señor, a las tinieblas. Oh, yo te pido en esta hora, Señor mi Dios, haz escuchar inclusive aquellos que se deleitan en hacer el mal, mi Dios eterno, porque sabemos que para los que se pierden esto es como un chillillo que causa ira y enojo, Señor mi Dios eterno, pero hazlos escuchar. Y si es posible, Señor mi Dios eterno, hasta donde alcance, Señor mi Dios eterno, porque solo tú lo sabes, los que son tus hijos. Por eso ese es el sello que tenemos, Señor, que conoces los que son tuyos. Y por ello, Señor, es esta palabra, por ello, para que puedan salir de toda desconocimiento, mentira, engaño, falsedad y de toda crueldad que el diablo sin piedad ha utilizado personas de carne y de hueso para mantener cautivada a tus hijos, Señor. Y eso no lo vas a permitir. Y eso no es permitido. Por eso sabemos que estas palabras son para tus escogidos, para tu pueblo. Y te pido que le des la paciencia y el rompimiento que necesitan para saber echar fuera todo aquello que les impida recibir lo que tú tienes para este día, para este momento, para tu pueblo, para tus escogidos. Es muy triste y en una cabeza natural de hombre, nosotros pensantes, es difícil poder ver que haya personas que realmente sean hijos de Satanás, de las tinieblas. Para mí ha sido muy difícil entenderlo. Tú me has llevado a comprenderlo, me has llevado a vivirlo, que es muy diferente. Y es triste porque uno, el que ama a Dios y el que ha sido rescatado por la luz, uno anhela que todos procedamos al arrepentimiento. Y para nosotros es incomprensible, en cierto modo, cómo es que lamentablemente hay simiente del mal. Pero mi ocupación en esta hora es establecer tu reino con la verdad y con la justicia, para que tu pueblo sea salvado, porque de eso se trata. Se trata de nuestra salvación, mi Dios eterno.
y tanto error y tanto engaño de las tinieblas, pero qué bueno, porque hoy es un día de proclamar y anunciar tu reino, y tu reino, en él está la verdad y la justicia. Gracias por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, dame la sabiduría, el entendimiento, habla a través de mí, ayúdanos a hablar y a entender y conforme a tus palabras, y cállame para no hablar lo que no necesito, lo que es innecesario en esta hora. Y tuya es la gloria por siempre, Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero que esté bien, muy atento. Yo le agradezco a Dios porque el mensaje está llegando, porque las reacciones muestran los corazones. Pero hubo algo que me capturó, o más bien el Espíritu permitió que yo lo viera. El Espíritu permitió que yo lo viera. Y esto caló profundo y he orado y he pedido a Dios dirección en cuanto a este tema. Y me encanta porque el Señor hace que todas las cosas que están destinadas para destruir, para el mal, por eso dice que nosotros no estamos desamparados, porque el Señor siempre va a guardar nuestro corazón, siempre va a hacer que de lo malo surja lo que Él quiere del reino. Entonces, Él me hizo ver y entender esto que voy a hablar ahora mismo. Y esto es por esa razón es que, mira, las reacciones muestran una sola cosa, lo que hay en el corazón de los seres humanos, lo que hay. Y me encanta porque entonces quiere decir, como dije anteriormente, que la palabra del reino está haciendo el efecto y está descubriendo lo que verdaderamente hay en los corazones, y por tanto es que uno puede saber quiénes son los diablos, quiénes son los que están verdaderamente operando bajo las tinieblas. Y entonces, mira, el tema es importante y vital, y vamos a confrontar inmediatamente el error. ¿Ves? Yo quiero que le vayamos directamente a esta escritura, Mateo 24, 37 al 39, y de ahí, con la ayuda del Espíritu, vamos a impartir la gracia del conocimiento del reino de Dios, que es para los hijos. Quiero establecer que el entendimiento les es dado a los hijos de Dios como promesa. Eso es lo primero que quiero establecer. Quiero establecer que entiendas que el entendimiento ha sido dado, otorgado a los hijos de Dios. Por eso usted va a encontrar en la Escritura que cuando Jesús hablaba, Jesucristo, cuando vino en ese momento dado, que todavía no había sido crucificado, Él hizo una separación y comenzó a hablar en parábolas. Y dice que aparte los muchachos, los apóstoles, los cercanos y los íntimos, le preguntaron qué quiere decir. Y Él les dijo, a ustedes se les ha conferido entender el reino. A ustedes se les ha dado a comprender los misterios del reino, pero a los impíos no. Al que practica la impiedad y al que es impío, mira, impío es una persona que sencillamente resiste al Espíritu Santo. No lo lleves más allá de pensar de que mata, asesina, aparte de eso. Pero el impío que habla aquí la Biblia, mira, vamos a hablar ahora, estamos enseñando. Ahora estamos impartiendo por el Espíritu. No es mío, no proviene de mí, no es que yo lo sepa todo, pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Él no se equivoca. El impío que habla la Biblia, que habla Jesús, precisamente es aquel que resiste lo que es del Espíritu Santo. Eso es un impío. Ese es el impío que no va a ver el reino de los cielos, porque choca. Siempre que se le habla, no resiste la palabra del reino. Eso es un impío. Para que usted lo aprenda hoy por el Espíritu, como yo también lo estoy aprendiendo hoy por el Espíritu. Eso no es que hace años lo sabía. Yo entendía lo que entendía, pero el Espíritu me acaba de añadir esta añadidura. Por eso la gloria sea para Dios. Ahora, le dijo Jesús, el reino se les es descubierto a los hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Los hijos de Dios, para ellos está la promesa del entendimiento, pero está para los que buscan el reino. Porque entonces ahí es donde entra el ser entendido del tiempo en el que te toca vivir. Entonces vamos a deshacer obras satánicas del diablo en esta hora,
y vamos a corregir a estas personas que necesitan realmente ser descubiertas para que usted aprenda lo que es la enseñanza del Espíritu. Y vamos a tomar esa escritura como una de base de tantas palabras que tenemos. Mateo 24, 37 al 39 dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en la arca, y no comprendieron. Nota el verso 39. No comprendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, vamos a profundizar un poco en la escritura. Vamos a profundizar de una manera sencilla. El verso 39 dice que no comprendieron. Jesucristo está tratando de hacerle entender cuál es la condición de aquellos que están lejos del reino de Dios. Yo sé lo que está hablando Jesús y está dando un ejemplo de cuando Él va a venir. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo y yo quiero que nos preguntemos esto. Vamos a hacer unas preguntas, vamos. Vamos a ver si es verdad que usted ama al Señor y nosotros amamos a Dios. Vamos a ver. Usted dice que es iglesia, que esa fue una de las defensas, que también la vamos a corregir escrituralmente para que entiendas, amiga y amigo, que aquí no hablamos fanforria, aquí tenemos el conocimiento pleno del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la Escritura para darle un tapaboca a aquellos que tratan de difamar con mentiras y engaños. Pero vamos a lanzar esta pregunta que es primordial. Ok, ¿cuántos son los días del hombre? Vamos a ver. Vamos a ver si alguien entiende y sabe, registrado escrituralmente, hasta cuántos son los días del hombre. Bueno, la Biblia dice, los días del hombre es hasta 120 años. Puede ser los días del hombre. Vamos, eso es lo más que dice. Otros no aciertan y dicen que hasta los 85 años y demás. Eso no es lo establecido por la Biblia a Moisés. Es hasta 120 años de edad. Hasta ese es el máximo que Dios extendió después que le acortó los días a los hombres por la maldad que había en el mundo. Ok, tenemos ese punto. Hoy en día, evidentemente, se rondea entre los 70, bueno, pueden haber muertes prematuras, pero hoy en día pudiéramos decir que el promedio está entre los 80 a los 100 años de vida. Ok, estamos pensando, vamos a pensar primeramente, porque esa es la invitación, vamos a pensar. Ustedes que son pensantes, todos somos seres pensantes, vamos a pensar. Entonces, si usted y yo, y todo ser humano, toda criatura, todo lo que es un ser viviente, su promedio de vida en lo natural es hasta los 100 años como máximo, pero hay una extensión de la gracia que a quien Dios quiere se lo puede otorgar, le otorga hasta 120 años, vale, 120 años. Entonces yo les pregunto, cuando Jesucristo vino, hace más de 2000 y pico de años atrás, cuando Él dijo, entonces, que esta generación, muchos de ellos, escucha bien lo que te voy a decir, vamos a ver si es verdad que tú entiendes lo que el Espíritu habla. Cuando Jesucristo dijo, muchos no verán muerte hasta que el reino venga. Vamos a ver si es verdad, que vamos a ver, aquí se pusieron las cosas difíciles. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿De qué está hablando Él? Porque déjame decirte que todos ellos murieron. Todos murieron. Entonces Jesús mintió. Jesús mintió. Jesús se equivocó. Y yo te voy a enseñar hoy qué es lo que eso dice. Para que tú entiendas y dejes el jueguito de creerte que eres iglesia cuando no lo eres. Cuando no amas a Dios. Cuando simplemente eres una apariencia. Y lo que haces es que causas división. Porque lo causas por la envidia, la corrupción que hay en tu corazón y tu maldad. Te pasas posteando, te pasas haciendo, levantándote como la serpiente que eres, Satanás. Y vas a ser descubierto. Y vamos a enseñar y a instruir al pueblo de Dios para que aborrezcan este tipo de serpiente y simplemente la pisoteen y la saquen fuera. Porque allí es donde merece estar. No pertenece a la iglesia es de Dios y la reclamamos para Cristo. Y yo te voy a enseñar hoy que Cristo nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque todos ellos murieron. Todos ellos murieron. El que más tardó en morir fue el apóstol Juan, que fue el último en morir. Pero murió.
Y entonces, ¿qué dijo Jesús con eso? Yo te voy a enseñar hoy. Ahora mismito, ¿cuántos siglos no han pasado desde que Jesucristo dijo esas palabras? Han pasado por lo menos 2 siglos, que yo sepa. O sea, a lo mejor usted entiende más que eso y puede darme luz, y lo invito, no es ningún problema. O sea, más de 2000 años han pasado. Y la pregunta es, ¿alguno de todos esos creyentes participó del rapto? Pues no. Ok, entonces, siguiente pregunta para que solamente analicemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y la respuesta está aquí en Mateo 24, 37 a 39 de lo que está hablando Jesús. Jesús dice, la venida del Hijo del Hombre, que va a ser un evento, como lo dijo, literal, eso va a pasar para un tiempo determinado, para una generación determinada. Eso es un punto de la historia que va a pasar, porque Él lo dijo, eso literalmente va a pasar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso va a pasar. Eso está fuera de discusión. Eso es un hecho. Pero el punto donde voy es para que tú puedas ver el descaro y puedas ver dónde está el corazón de muchos hombres hoy en día que viven como esta escritura. Como el siervo malo. Como el siervo malo. Mi Señor se tarda. Mira que no lo dicen literal. Pero su comportamiento es así en el día de hoy presente. Por eso la maldad que hay en sus corazones. Mi Señor en su espíritu, el espíritu del hombre perverso, ha dicho dentro de sí, mi Señor se ha tardado. Déjame hacer. Y empezó a golpear a sus consiervos y empezó a hacer y deshacer. Y te lo voy a probar por todo lo que te estoy diciendo. Te lo voy a probar por la Biblia, por la palabra. Para que aprendas a no vacilarte al Espíritu Santo de Dios. Y te va a venir lo que te va a venir. Te va a venir lo que te va a venir porque te has burlado no de mí, del Espíritu de Dios es que te has burlado. Y te va a venir porque te va a venir. Para que seas charlatana y charlatán. Porque eso es lo que no tolera Dios y no va a perdonar Dios. Ni en esta vida, ni en la que viene. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no lo va a perdonar Dios. No te equivocaste. Y te voy a enseñar. Entonces, la cuestión es que hoy mucho pueblo, muchos escogidos, muchos alumbrados viven en esa actitud. ¿Cómo lo expresan? Por su manera de vivir, por su manera de pensar. ¿Por qué? Ahora yo te voy a preguntar, si tú, hombre, no tienes más que 120 años de vida, entonces ¿cómo se supone? El rapto a lo mejor viene, a lo mejor no. Entonces, ¿tú sabes algo? Dios lo que nos está enseñando, ustedes todavía no han entendido absolutamente nada. Porque Dios está probando nuestros corazones. A ver si en verdad nosotros hemos decidido renunciar al mundo para aceptarlo a Él. Dios está probando nuestros corazones. A ver qué decisiones, cómo vivimos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios entiende una cosa. Que Él salió de las tinieblas para vivir una nueva vida en Cristo. Y cuando uno entiende eso, vive con temor y temblor, cuidando la salvación. No como muchos charlatanes que le dicen, es miedo, es miedo. Mire, mi amigo, lo que trato de decir es simple. El tiempo que usted y yo tenemos, usted sabe cuándo es la venida del Señor. Usted sabe, aparte de ese acto que va a venir, no quiero que lo saquemos del contexto y que vengan a estar hablando estupideces. Mi amigo, amiga que estás escuchando, el tiempo que Dios nos da de vida, ese es el tiempo que nosotros vamos a vivir. Como si el Señor, cuando se te acabe el tiempo, ¿quién viene por ti? Vamos a ver. ¿Quién es el que viene por ti? Ese es el límite de vida. Y ese es el límite de tiempo. Y ese es el rapto. En realidad. ¿Por qué? Pues un ejemplo. Esto que estaban bebiendo, cuando te alcanza la muerte, un ejemplo, te alcanzó la muerte, inesperadamente. Entonces Dios le va a dar rewind a la película y te va a decir, espérate, porque es que el rapto todavía no llegó. Yo le voy a extender más para que Él se arrepienta. Y eso no es así.
Eso no es así. El tiempo tuyo de vida y esa es la gracia que Dios nos da, es el tiempo de los días de los hombres. Punto y se acabó. Y tú vas a vivir esa vida. Mira, te lo voy a probar. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes, que no la voy a leer. La iba a leer, pero no la voy a leer porque la saben. Se la saben. Son 10 vírgenes. ¿Qué dice esa parábola? Habla del pueblo de Dios. Habla de los escogidos de Dios. Habla de los escogidos de Dios. Habla de que hay 10 vírgenes que están llamadas a la promesa. Amigo, no déjate de comprarte la mentira de que tú eres salvo. Aquí nadie es salvo hasta el final. Aquí estamos sellados con la promesa de la salvación. Pero tenemos que eso, validarlo, probarlo. Tenemos que luchar, insistir y persistir. Tenemos que comportarnos como hijos de luz. Y no estamos hablando de conducta, de estupideces. Estamos hablando realmente de hacer resistencia a las tinieblas y a la maldad que estamos viviendo. Y no vivir como hipócritas. Dios no va a tolerar eso. Entonces, la cuestión es, estas 10 vírgenes, habían 5 que estaban preparadas para recibir a su Señor. Y 5 no. Y el Señor llegó de repente. ¿Y cuál es ese de repente? ¿Cuál es ese de repente? Dime. Cuando la muerte te venga a buscar, cuando te sorprenda, cuando se te agota el tiempo, por favor. Acaba de entenderlo. Por eso es que viven la vida de desenfreno que llevan. Porque no entienden. Mira, dijo David. Vamos a irnos. Estamos profetizando porque esto es profético. Dijo David, enséñame a contar los días que me has dado. ¿Por qué? Para poder vivir como te agrada a ti. Porque cuando me lleguen, cuando se me acabó el tiempo, cuando Dios ya determine, se acabó. Ese es mi tiempo. Ese es el tiempo en lo cual ya no hay break. Olvídate del rapto, no rapto. Tu rapto es el día que tú mueras. El día que tú mueras es el día de tu rapto. Es el día en que o te fuiste para el infierno o te vas con el Señor. Punto y se acabó. Yo sé, no malentiendan, no lo sacamos de contexto. En el tiempo del Señor va a haber una generación que va a estar en pie. Y ellos, primero los que están durmiendo, ahí sí participamos del rapto. Ahí vamos al rapto al que es el oficial. Ahí vamos a encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. Porque dormimos los que durmieron en Cristo. ¿Pero qué es dormir en Cristo? Dormir en Cristo es que con el tiempo que Dios te otorgó, tú hiciste lo que Dios te mandó. Entiéndelo. Entiéndelo. Ya no vivimos para sí, dice la Escritura. El que es adquirido por Dios no vive para sus deseos. Vive para hacer los deseos del que le compró. Entonces, si yo no vivo para mí, ¿cómo es que se vive para uno? Uno vive para cumplir el sueño de Dios en nuestras vidas. El que vive de esa manera se apartó del mundo y se ha negado a sí mismo para poder agradar al Señor que le adquirió. O sea, no sé si me están entendiendo hasta dónde voy. Porque estos burladores del reino, del evangelio, al expresarse, manifiestan y dicen exactamente lo que estamos leyendo. Ay, pero si mi Señor se va a tardar, muchachos, ese tiempo no es ahora. Mira lo que dijo una charlatana. Dijo, no, pero es que esto es principio de dolores, dijo una persona inmunda, impía. Y yo, no sabe ni palabras, necesita entender la comprensión de Daniel 12. Mira, comprende las escrituras. Dice, yo te pregunto, ¿qué dice la escritura? ¿Qué continúa diciendo? Para que tengas conocimiento, no sabe ni lo que estás hablando. ¿Qué dice la escritura? Por eso es que Dios mandó a que se sienten y sean instruidas. Porque realmente es un disparate. ¿Qué es lo que dice la escritura? Hasta que sea quitada el sacrificio. ¿Cuándo fue quitado el sacrificio, querido? ¿Cuándo fue quitado el sacrificio, querida? Esto no es principio de dolores, querida. Querido, no, aprende a conocer al Señor. Serán hasta que sea quitado el sacrificio. Y hay un principio y hay un final. Hasta que sea puesta la desolación, la abominación desoladora. Van a transcurrir 1290 días, si bien me recuerdo. Lee la escritura completa.
No puede estar en el principio de dolores. Por favor, conoce la Escritura. Conoce la Escritura. No estamos en principio y tampoco estamos en el medio. Estamos en la recta final, donde el Señor puede aparecer. Claro, todavía falta la manifestación del hombre de pecado, lo entendemos y lo sabemos. Y eso está pronto, por ahí. Pero de todas maneras, para que entiendan la Escritura, sí es cierto, es muy cierto, es real. La iglesia, ahora mismo en la Escritura, en Apocalipsis 7, establece que aquellos, lo puede leer completamente, los redimidos del Señor. Y dice que lavarán sus ropas y sus vestimentas y todo en la gran tribulación. Porque claro, en ese momento todavía hay gente que Dios va a salvar. Que no solamente es del pueblo de Dios, que van a pasar la gran tribulación. Porque quedaron. ¿Ves? Y Dios lo va a salvar. Está en Apocalipsis 7. ¿Viste? No solamente estabas hablando, aquí dice, bueno, mira, vamos a leerlo un momentito para que vayamos allí, desde el verso 9, capítulo 7. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Mira lo que dice, lo que está hablando. A ver si yo tengo que leerlo desde... Después de haber visto los 144,000. Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus. Vamos a ver si entiendes Escritura. De todas las naciones, tribus, pueblos y lengua, de pie delante del trono. Dice que es el pueblo de Israel. Querida, dice que eso es del pueblo de Israel. Vamos a leerlo otra vez para beneficio tuyo, para que puedas ser instruido en la Escritura. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Verso 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló, verso 13, diciéndome, estos que están vestidos, vamos a ver si tienes palabra. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Ahí está la respuesta. Ve otra vez, léelo para que te quepe el entendimiento. Hay de toda tribu, lengua y nación. Claro, entiendo y sé que es para un tiempo. Que es para el tiempo los que queden de pie cuando estén en esa temporada, en ese momento dado de la tribulación. Los que hayan muerto en Cristo y los que estén de pie, que le sean fieles al Cordero, que estén listos, que puedan discernir. Por eso el tema de hoy es crucial, porque vives como entendido, vives como entendido o como ingenuo, porque ni te la vivas. Tú no te la vivas, que porque las iglesias, pero es que tú no comprendes todavía. La iglesia no es todo aquel que simplemente confesó a Cristo. La iglesia es aquel que obedece lo que el Padre ha dicho que obedezca. Si tú puedes ser iglesia, puedes estar metida todos los días allí, puedes congregarte, puedes tener todo lo que tú quieras, pero si tú no obedeces al Espíritu Santo de Dios, tú te vas a quedar. Quítate esa falacia de encima. Porque por esa la parábola de las 10 vírgenes. Quítate esa mentira de encima. Que salvo, siempre salvo. Eso no va a pasar. Eso no es así. Eso es una herejía. Eso está contrario a lo que el Espíritu de Dios habla en Apocalipsis, querida. Quítate de esa fantasía que estás viviendo. Quítate de esa mentira. Porque el que agrada a los hombres no puede agradar a Dios. Y Dios no va a tomar por inocente al que es culpable. Porque el que se ha sido convertido, el que verdaderamente se ha convertido, ya no vive para sí. Así que la iglesia se va, tienes la razón, pero tú te vas a quedar. Si tú no te arrepientes, tú te vas a quedar.
tú te vas a quedar. Y esos son los que en ese tiempo estén con vida, esos son los que van a pasar por la gran tribulación. Y si no confiesan, o más bien, y si no niegan al nombre de Jesucristo, entonces les cortarán la cabeza, serán decapitados, como dice la Escritura, y entonces serán redimidos y podrán participar de la salvación, a la cual se les prometió. Pero son los que estén de pie en ese momento crucial del rapto. Los que murieron no en Cristo no van a escuchar la trompeta. Los que han muerto aparentando que están en Cristo no van a escuchar la trompeta, no van a ser levantados. Esos son los que van a ser levantados, sí, pero para ignominia, para desprecio. Lo dice, van a ser levantados, pero no va a ser levantado para recibir la recompensa. ¿Por qué? Porque viviste como insensata, porque viviste como insensato, porque despreciaste la palabra del Espíritu Santo de Dios, porque te la creíste. Salvo, siempre salvo. Te la creíste. Así no son las cosas. Así no son las cosas, y así lo dice la palabra, y así lo enseña y lo establece. Por eso, vuelvo e insisto, las vírgenes todas tenían la promesa. Pero ¿por qué tú crees que Jesucristo enseña y dice, hallaré fe cuando vuelva a la tierra? ¿Por qué tú crees que dice la parábola del siervo malvado, del siervo malo, del siervo que golpeaba, el siervo que hacía esto? Y cuando vino su Señor, ¿dónde le echó? A las tinieblas, y allí fue el crujir de dientes, el llanto y el crujir de dientes, porque fue perverso, malvado. Porque simplemente, ¿y qué es lo que dice la parábola? Consona. Vuelvo y te voy a leer Mateo 24, la que estábamos leyendo. Vamos a volver a esa escritura. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Por qué? Porque son los indiferentes. Son las personas que dicen dentro de sí, mi Señor se tarda. Pero eres necio, necia. ¿Por qué? Porque en tu corazón tú no tienes al Señor realmente. Vives la vida de desenfreno, vives la vida sin el temor a Dios. Mira, Proverbios 9:10 te dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento del Santísimo. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Solo el principio. El temor a Jehová te va a conducir al principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, ¿por qué habla de dos pasos? Porque tú sabes que para tú ser entendido y para tú tener el conocimiento del Señor, tú tienes que buscarlo. Si tú quieres, porque tanto que alegan. Mira cómo se descubren a sí mismos. ¿Tú sabes cómo se descubren a sí mismos? Porque alegan que aman a Dios, pero no lo buscan. Tan sencillo. Alegan que aman a Dios, pero no lo buscan. No lo buscan. Por eso Él es galardonador de los que le buscan. ¿Me entiendes? Pero ahora alegan por el libre albedrío y hablan sobre el libre albedrío, pero no entienden lo que el libre albedrío significa. ¿Tú sabías que tú puedes renunciar al libre albedrío? Y esos son los sacrificios que a Dios le agrada. ¿Tú sabías que el sacrificio que a Dios le agrada es el corazón contrito y humillado, el cual Dios nunca va a despreciar? Y sabía que eso es negarte a ti mismo, negar, rehusar, rechazar el libre albedrío. ¿Cómo te quedó el ojo ahora? Porque aquí estamos hablando reino, palabra en serio. A mí yo no me estoy confabulando con nadie, pero sí con el Espíritu Santo de Dios, con ese. A él con él yo quiero predicar, de él quiero hablar y con él respaldado estoy. Porque es momento ya de que se sepa, como lo dice la Escritura, esta gente perversa son los que causan división dentro de la iglesia. Pero usted piensa que la división es chisme, que la división es esto. No, la división, los satánicos, la división que utilizan es la Escritura, la burla, la mofa contra el Espíritu Santo de Dios, el tergiversar, el soltar un veneno. Son los mejores amigos, son los más que te quieren, los más que son ugly, abrazables, son los más que esto, pero su corazón es un corazón perverso. Y no aceptan la corrección del Espíritu Santo. La aborrecen. La doctrina de Cristo no la soportan. Por eso siempre le van a buscar un pero. Y siempre van a buscar una justificación en cuanto a lo que se refiere a la salvación. Así que, mira, amigo, quiero que entiendas
que yo te voy a seguir dando la escritura por boca, oído y nariz, porque para esto he sido llamado yo. Yo te voy a leer, vamos a ir a Efesios 5, 15 al 20, y vamos a ver lo que nos advierte el apóstol Pablo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué aprovechando bien el tiempo? ¿Por qué? Amiguito, la medida de nosotros no es la medida del arrebatamiento, la medida de nosotros es la medida del tiempo que Dios nos otorga para vivir. Ahí es donde nosotros somos aprobados para poseer el reino, o somos desaprobados. Tan sencillo, no hay otra. No inventes. No te montes en la ola del rastro y yo pertenezco a la iglesia. Créete ese sueño, papá. Créete ese sueño, mamita, que cuando te tengo que ver, como eres tan insensato o tan insensata, porque te crees que, como dicen los soberbios, por eso dice la corrección de Santiago y de los apóstoles, no digas mañana, no seas atrevido ni soberbio, porque tú no sabes si tú vas a amanecer mañana. No digas mañana, mejor di, si el Señor quiere. Y la enseñanza es porque es precisamente la soberbia de los hombres que ha hecho inútil el entendimiento, ha embotado el entendimiento de los hombres para poder escuchar lo que el Espíritu quiere hablar. ¿Por qué? Porque esas son las pequeñeces que permiten que la soberbia gobierne su mente y ya no pueden realmente escuchar al Espíritu correcto. Escuchan espíritus engañadores que se hacen pasar por el Espíritu Santo de Dios, pero se sienten feeling good. I'm feeling good, I'm feeling fine, I'm feeling very hot. But tu final es final de muerte, porque no has resistido la voz del Espíritu Santo. Así que esta palabra es para meditarla, pero vamos a seguirla leyendo. Porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el vino? ¿Cuál es el vino? El vino es todo lo que a mí me parece, a mí me agrada, lo que decido creer. El vino es lo del mundo, las pasiones, las cositas que están, ¿verdad?, que atraen a todos los hombres, a todos. Ninguno está exento, ninguno. Porque entonces si no, pues imagínate, todos pasamos por la misma situación, por la misma tentación de nuestras propias concupiscencias. Buscan ellas seducirnos. Pero gracias y gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que cuando realmente con la ayuda de Dios entendemos que nuestra dependencia está en Él, entonces somos fortalecidos para poder vencer no solo las concupiscencias, sino también toda altimaña de Satanás en este tiempo. Pero ¿cómo se descubre? Por la palabra y prestando oído y escudriñando realmente cuáles son los espíritus que nos están hablando, quién es lo que está predicando, qué es lo que está enseñando. Pero vuelvo y te repito, no seas necio, los días a lo mucho son 80, 85 años. Dice también la escritura, de los más robustos, hasta 80, 85 años. El límite es hasta los 120, legal. Pero entre 80 y 85 años, dice otra porción. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Ese es el punto. El religioso tiene miedo y vive como Job hasta que se le abran los ojos. Ahora, no vive con el miedo, pero sí vive con el temor. Ya no vive con miedo, no te equivoques. No vivo con miedo, no hago los sacrificios, no hago la religiosidad, pero vivo con temor y temblor delante de Dios, procurando hacer para lo que yo he sido asiado, dice el Espíritu a través del apóstol Pablo. Yo persigo lo que Dios tiene para con mi vida, lo que Él tiene para conmigo, entonces yo tengo que buscarlo. Ya Él me encontró, ya Él me rescató, pero yo tengo que buscarlo. Es mi deber, es mi responsabilidad delante de Dios. Es yo me presento, no dice Él se presentará delante de mí. Dice yo me presentaré delante del Señor cada mañana.
cada mañana. Y te voy a leer la escritura porque David dijo algo bien hermoso. Y eso, ahí es donde está el corazón conforme al de Dios. Ahí es donde está el corazón y eso es lo que está siendo probado en este entonces. Bájate de la olita de la salvación y siempre salvo, te lo estoy diciendo. Eso es lo que te tiene a ti, te tiene en la locura, haciendo estupideces. Estupideces, perdiendo el tiempo, estupideces. Cuando te llegue el repente del Señor, la cual muera, vamos a ver si te van a poder levantar de los muertos. Para salvación, digo yo. Porque vas a ser levantado, pero vas a ser levantado para ser juzgado. Por lo que hiciste. Por lo que creíste. Por lo que obedeciste a Dios o no. No a los hombres, olvídate de los hombres. Ellos se creen que saben. Pero no saben nada. No tienen conocimiento. A menos que hayan muerto al conocimiento de los hombres para adquirir el conocimiento del Espíritu Santo, que es muy diferente. Entonces, dice, entender cuál es la voluntad del Señor y no os embriagáis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a ver acá. Ya leímos Proverbios. Primera de Crónicas. Mira cómo son las cosas. El entendimiento, la sabiduría, proviene de Dios. ¿Proviene de Dios? Proviene de Dios. Y Dios lo da como un regalo, como lo hemos hablado. Todos los hijos de Dios nos han dado una medida de fe. Dice la Escritura que a todos, de hecho, dice a todos, no dice a los hijos, dice a todos. Mira si Dios es justo, mira si Dios es tan bueno, que nadie va a tener excusa, porque esa palabra no es para los hijos. Esa palabra es que a todos se nos ha dado una medida de fe. Hay una medida de fe. Ahora, ¿cómo la empleas? O más bien, ¿dónde, bajo qué fuente tú decides rendir esa medida de fe para que crezca? Porque también dice la Escritura que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, es dependiendo de dónde tú te has rendido para que puedas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios solo corresponde o responde a la voluntad de Dios. Ellos son tres que tienen voluntad propia. Pero esa voluntad propia es inviolable entre los tres. Son tres que tienen voluntad propia, sin embargo, todos están unidos a un solo pensar. Todos piensan o concluyen en lo mismo. Yo espero que se pueda entender lo que traté de decir. Entonces, cuando uno se rinde a la voluntad del Espíritu, a la voluntad del Padre, estos son los que son salvos, los que son obedientes. Porque esos son los que aman a Jesucristo, los que van a reconocer a Jesucristo. Cuando toquen a la puerta, o cuando vean que la puerta está abierta o la puerta está cerrada, esos son los que Jesucristo va a decir, hicimos, pero yo nunca los conocí, porque no obedecieron, se dejaron llevar por lo que ustedes entendían. Pero ¿quién les enseñó a ustedes que el entendimiento proviene del razonamiento del hombre? Porque al hombre hay caminos que le parecen rectos, pero su final es final de muerte. ¿Y cómo tú vas a identificar? Es más, ¿quién hace identificar al hombre que el camino que sigue es incorrecto? El Espíritu Santo. El Señor, cuando uno le busca. Cuando uno le busca. Entonces, Primera de Crónicas dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Eran 200, porque Dios da el discernimiento. Daniel, los muchachos, dice, a estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. La pregunta que yo te hago, ¿esto es sí o no? Cuando usted viene al conocimiento de Cristo, cuando usted viene, es porque se le dio un conocimiento, ¿sí o no? Aquel, dice la Escritura, que nadie puede confesar a Cristo a no ser que el Padre lo lleve al Hijo. Y en otras palabras, sencillito es, a no ser que el Padre les abra el entendimiento, que les dé el conocimiento de Cristo. Cuando el Padre da el entendimiento, el hombre se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón y se aparta de sus malos caminos. Donde digo es,
Lo que estoy diciendo es que Dios da el entendimiento. El entendimiento viene de Dios. Ahora, ¿qué ejemplo nos da los 4 hebreos? ¿Qué ejemplo nos da que está escrito para enseñanza de la iglesia? Eran los 4 hebreos. Era Daniel, eran los 3 muchachos, que no me acuerdo de los nombres. Ahora mismo, no me acuerdo de los nombres, no voy a ponerme a rebuscar. Eran los 3 muchachos que fueron lanzados al horno de fuego. Pero la pregunta aquí es esta. Ellos recibieron el entendimiento. Ellos tenían el favor de Dios. Pero ¿qué pasó? Que eso fue probado. Probado por los hombres. El hombre, vuelvo y te repito, sigue haciendo eso. Sigue haciendo lo que sigue haciéndolo. Y de hecho no vas a poder parar de hacerlo. Sigue haciendo y poniendo tropiezos. Sigue haciéndolo. No dejes de hacerlo. Sigue. Pero también te digo que mejor te fuera que te ataras una cuerda de molino en el cuello y te lanzaras por un puente. Peor va a ser lo que Dios va a hacer con aquellos que no se arrepienten. Por eso, haz lo que tú quieras, pero yo te digo lo que dice la palabra. Entonces, volviendo acá, estos muchachos recibieron el entendimiento, pero fue probado, pero fueron probados. Así es el pueblo de Dios, es probado en vida, no es en muerte ya se acabó, en vida. Vamos a ver si es verdad que tú eres hijo, vamos a ver si en verdad tú amas a Dios. Así, eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó con esos muchachos? Fueron probados. Pero Dios los preservó. El entendimiento provino de Dios. Daniel fue probado. ¿Y por qué está puesto? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Fue probado. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? Fue probado. ¿Qué le pasó a Esteban? Fue probado. Fue probado. Todos fueron probados. Todos. Así que esto no es salvo siempre salvo. No es. Ni te la vivas ni te la creas. Y tú, que lo que causas es división y contienda, envenenando y dañando, acuérdate de lo que te estoy diciendo. No es contra mí que peleas. Estás peleando contra el Espíritu Santo. Y eso no te va a ser perdonado. No te va a ser perdonado. Mira la diferencia. Salmo 27:4. Y by the way, tengo autoridad para perdonar o para retener pecados. Los hijos de Dios tenemos esa autoridad. Tan sencillo como eso. A mí no me vengas con cuentos. Yo sé dónde estoy amparado. Yo no soy mejor que Dios. Y ni más grande ni tampoco soy bueno. Pero yo sé la autoridad que me ha sido dada. ¿Por qué tú crees que le pasó a Ananías y a Zafira lo que le pasó? ¿Por qué tú crees? Porque se burlaron del Espíritu Santo de Dios. Ananías y Zafira, búscate la historia, para que seas charlatana o charlatán del Evangelio. Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Es muy diferente. Esto es una nota al cárcel para enseñarle a todo estudiante de Biblia, de la palabra, la potencia que tiene acercarse a una versión más acertada. Le estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Nosotros tenemos ya por default decir una cosa es demandado, pero muy distinto es poner una demandar a una petición. Es muy distinto el carácter con lo cual se acerca la persona, es más, hasta se escucha con más humildad. ¿Ves? Y por eso es que yo les invito a que ustedes busquen la Biblia de las Américas, que es la más certera al original. ¿Ves? Una cosa he pedido al Señor. No es pedido, esa es mi deseo. ¿Ves? Y esa buscaré. Aquí hay 2 ejercicios. Yo he pedido y yo voy a buscar, o sea, soy yo el que voy a buscarlo a Él. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Yo quiero habitar allí, ¿ves? Es voluntad. Pero no solamente queda en el deseo, sino que yo voy a hacer lo propio. Lo propio real. Aquí sí aplica que hay que someter la carne. Ahí sí aplica eso. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo puedo poner mi mirada, como les dije ayer, o pongo mi mirada en la cosa de la tierra, y las cosas de la tierra me van a absorber y me van a impedir que yo escuche lo que el Espíritu quiere que yo haga, o me enfoco en los cielos, me presto para ver, para percibir lo que el Espíritu quiere, y por ahí entonces me voy. Que by the way, por eso estoy hablando contigo hoy.
No estaba en agenda, no estaba planificado. Y había una gran lucha y una gran batalla hasta que el Espíritu me hizo confrontarme a mí mismo. Y dije, no. Vamos a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos. Voy a prestarme para escuchar determinadamente lo que tú quieres que yo diga. Y por eso estoy aquí hablando. Entonces, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces, esto es algo que está en la actitud de los hijos de Dios. Y vamos a seguir adelante. Y ya en Marcos 4:11 es que se encuentra la validez de la palabra que les había dicho a ustedes, les ha sido otorgado. Ahí está, lo puede buscar 4:11. A vosotros os ha sido otorgado, ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábola. En parábola. Vamos a ver si encuentro, vamos a ver, aquí estamos en Hechos 7:51, esto es para los que resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51, vosotros que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también lo hacen ustedes. Vamos a ver, que no voy a dejar absolutamente ni una palabra con la ayuda de Dios que se me quede en esta ocasión en el nombre de Jesucristo. Aquí esto ya lo establecimos, ya quedó más que amparado, dice. Vamos a leer ese verso 3 de Daniel 12, vamos a ir al verso 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Esta es la promesa, Usted y yo, y todo el que ha recibido a Cristo en nuestro corazón, ha sido llamado a vivir bajo el entendimiento. El entendimiento no es solamente un entendimiento pasajero, no solamente es un entendimiento de una sola vez. El entendimiento del que está hablando el Señor en este día es el entendimiento de vivir los días comprendiendo que son malos, perversos y cortos. Comprendiendo que nosotros hemos sido alcanzados para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Usted tiene que entender, y nosotros tenemos que entender, que nosotros somos responsables del tesoro que nos ha sido entregado. Y no es por bueno, no es por malo, no es por conducta, es por obedecer al Espíritu Santo de Dios. Y para eso tienes que conocer lo que el Espíritu habla. Y para conocer al Espíritu tienes que pasar tiempo con Él. Conocer lo que sus escrituras enseñan para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Este es el tiempo de madurar, de crecer, de responsabilizarnos cada cual. Tanto que hablan de responsabilidad. Pero la mayor responsabilidad es para con Dios. Él es primero que todas las cosas. Entonces, nuestra responsabilidad es crecer delante de la presencia de Dios, no delante de los hombres. Dice que Jesús, el niño, el que alguna vez lo fue, creció. Y él crecía y creció delante de la presencia de Dios. Samuel ministraba delante de la presencia de Dios. ¿Y usted, dónde? ¿Delante de la presencia de qué está ministrando? ¿Delante de la presencia de qué? El entendimiento. Hemos sido llamados a ser entendidos en los tiempos. Hemos sido llamados a entender el tiempo que nos toca vivir. Es el tiempo que nos toca vivir. En este tiempo comprendes tú el entendimiento que necesitas para poder vivir. Por eso dice y advierte la Escritura: amados, no se amolden a este mundo. Más bien, renuévate, renueva el entendimiento. Renuévate para que puedas comprender cuál sea la voluntad de Dios. Tienes que romper con lo que hasta hoy te han enseñado, con la comodidad de reunirte a escuchar una palabra y ya. Tienes que romper con eso. Esas son coyundas. Eso es algo que está mal. Tú no puedes seguir conformado, no puedes seguir viviendo una vida de indiferencia ante el Espíritu de Dios. No puedes, porque te va a costar la vida. No puedes. El Hijo de Dios no está llamado para la indiferencia. Los hijos de Dios están llamados para conquistar, poseer, establecer
y ejecutar la voluntad de Dios. Usted no es menos, no es más, pero no es menos. Y tienen que entender que no es a la pachanga, allá a reunir al club social. Por favor, ya basta. ¿Cuándo van a comprender? ¿Cuándo van a entender la seriedad? Cada uno de nosotros ha sido dispuesto por Dios, plantado en un tiempo propicio, adecuado. No permitas que el tiempo se te vaya, que la vida se te escape y no la porquería de vida mundanal. Me refiero a la verdadera vida, la vida del Espíritu, la vida que es abundante, no a la porquería de este mundo. No permita que el tiempo que Dios nos ha regalado se te vaya en lo banal, las vanidades, porque hay muchos que han acomodado la salvación como si fuera un trofeo o como si fuera un cuadro para colgar. La salvación no es un cuadro para colgar ni un trofeo. La salvación es algo que alguien adquirió a precio de sangre y te ha alcanzado para que puedas anunciar. Para eso lo dice la Escritura. Has sido alcanzado, has sido alcanzada para que anuncies las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas, te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay un propósito y ese propósito tiene que cumplirse. Diciendo, este es el tiempo, este es el momento propicio, este es el oportuno socorro del Señor que te dice en esta hora, es el tiempo, es el momento en el cual hay una oportunidad para el arrepentimiento, porque el arrepentimiento ha llegado para que el hombre de Dios pueda ser cabal, para que el hombre de Dios pueda ponerse a cuentas con Dios y Dios comience una vez más a poderlo hablar, a poderlo dirigir y a poder romper las cosas que son tradiciones y conductas mundanales, conductas del mundo en la iglesia. Este es el tiempo de hacer que verdaderamente para lo que ha sido alcanzado pueda usted recibir lo que está determinado y escrito para su vida. Y como único se recibe es por el Espíritu. Y como único se recibe es rindiéndonos delante del Espíritu Santo de Dios. Es como único se recibe. Es como único se alcanza. Porque como el Señor va a debatir y a discutir y a pelear, Él no va a perder el tiempo, Él no va a contender con el hombre para siempre. Lo dice la Escritura, no va a contender. No va a contender con el hombre para siempre. Así que usted tiene dos alternativas. Los entendidos brillarán, pero los insensatos se quedarán. Y mire, sí, y lo voy a leer. Vamos a leerla para que ya con esto finalizamos. Vamos a leerla. Vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ver si es verdad que ustedes conocen Biblia. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos, junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, aquí está, esto es para hoy. Esto no es para mañana, esto es para hoy. Este es el hoy. Mientras, mira, hoy, es hoy. Porque ahorita tú no sabes dónde tú vas a estar, ahorita tú no sabes si te llega la muerte. Es hoy, es ahora, es el tiempo. Y dice, al tardarse el novio, porque ese es el pensamiento en el corazón de los hombres, con eso fue que iniciamos esta enseñanza. Entonces, muchos dicen, no, yo no pienso así, no, porque, mire, amigo y amiga que me escucha, si piensas en ti, dentro de ti así, porque esa es la conducta, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, eso es lo que hemos visto campal y rampal. Vives así porque eres indiferente a lo que el Espíritu realmente está enseñando y hablando. Vives así, tienes que reconocerlo. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite?
El aceite es la unción. ¿Y qué es la unción? Tanto que hablan, porque piensan que la unción sí es verdad. La unción es para romper, entre otras cosas, ligaduras, ataduras y todas esas cosas. Pero el aceite es la unción. ¿Y cómo se obtiene el aceite? El aceite se obtiene para que tú vayas a la iglesia y cumplas. El aceite no se obtiene así. El aceite se obtiene, por eso dice, ve y cómpralo, ve y búscalo, ve y... El aceite es producto del secreto. De allí viene el aceite. El aceite viene producto del amor que tiene el convencido por Dios de buscarlo en secreto a Él. De allí es donde viene el aceite. Y más, si habláramos de un amor verdadero, mira, estas vírgenes no amaban al esposo, porque eso es lo que muestra la indiferencia, porque si amaran al esposo, como las otras 5 vírgenes, que sí lo amaban. ¿Por qué? Porque se tomaron las molestias, tomaron todas las precauciones para tener el aceite de más, porque era de más, ¿ves? Por si acaso. Y aquí no es un por si acaso. Aquí no podemos pensar así. Aquí es que tenemos que vivir una vida delante de Dios, no de los hombres, como se vive de manera hipócrita. Apariencia de piedad, pero son un sepulcro blanqueado. Eso es lo que son, muchos. Muchos simplemente tienen, o son sepulcros blanqueados. Y por dentro están doblemente muertos. No hay vida. Y tú lo sabes cuando comienzas a hablar con ellos. Tan sencillo. Cuando tú comienzas a hablar con ellos, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es cierto, tampoco estamos diciendo de que tú vas a abrir la boca y todo es Biblia o cosas así, ¿verdad? No, pero siempre hay algo, cuando te domina el amor, algo tiene que surgir, algo tiene que pasar. No estamos hablando de conversaciones religiosas, no estamos hablando de conversaciones para debate, de religión. Yo no estoy hablando de eso. Pero sí hablo de lo que es natural, de lo que surge cuando pues sencillamente pasa de manera natural. Y siempre vas a terminar, algo va a suceder, algo tiene que pasar, porque cuando hay 2 carbones que están encendidos o 2 carbones que pertenecen al Señor, ciertamente algo tiene que pasar. O la creación misma no está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque está esperando el despertar de los hijos de Dios. Entonces, la pregunta, retomando de nuevamente el pensamiento, es si tú, como vemos, puede ser el que busca en su presencia ese aceite, o aquel que piensa de que pues ya yo estoy completo. Ese es el pensamiento de los insensatos, los que piensan que ya yo estoy completo, ya yo estoy completo. Y ese es el que no tiene el aceite suficiente, porque de la única forma que tú vas a poder escuchar realmente el sonido celestial para ser levantado para vida eterna, es estando lleno del aceite del Espíritu Santo de Dios. Punto y se acabó. No hay más nada. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salí a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente. Mira, nota esto en el verso 9. Nota esto. Si las otras 5 vírgenes que tenían aceite de más, extra, porque era un aceite extra, si ellas hubieran sido blandengues, porque hoy en día muchos de la iglesia la llamarían mala, pero ¿por qué no comparte? Mira dónde viene la maldad, la malicia del demonio. Mira dónde viene el demonio, porque es el demonio, es el diablo. Y este es el pensar de los diablos y de mucha gente que dice ser. Llamaría a estas prudentes, las llamaría malas, las llamaría perversas. Ay, pero tú no compartes. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Bueno, pues mi amor está para Él.
Mi amor está reservado primero para Él. Porque estas son prudentes, las cuales desarrollaron carácter para saber decir hasta aquí es no. Este es el no. Este es el límite. Hasta aquí. De esta línea no cruzas. Somos hermanas, pero hasta aquí. Hay un punto en la cual hasta aquí. Porque ya lo que se ha mostrado es la costura. Y ya los entendidos van a entender. Y cuando llega a ese punto, uno le tiene que poner raya. Porque se ha identificado el espíritu que realmente los gobierna. ¿Ves? Pero estas 5 que pasaban tiempo delante de la presencia de Dios, pudieron ser investidas con el carácter, pudieron ser investidas del aceite, de la unción, de la gracia, de la madurez. Porque eso es lo que todavía mucho pueblo no entiende. Que para poder ser levantado con Él, tenemos que ser llenos y alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto, el conocimiento de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del varón perfecto de Cristo. Y así es que se hace uno prudente, así es que uno llega a ser sensato, así es que uno llega a ser entendido. Porque el aceite lo que te da es el discernimiento espiritual que se necesita para tú poder escuchar la voluntad de Dios. Para tú poder discernir en este tiempo malo y perverso que vivimos, en la cual difícilmente se sabe quién es quién. Porque hasta donde yo sé, ninguno de nosotros todavía puede ver el corazón del hombre. Ninguno tiene esa visión todavía. ¿Por qué? Pues Dios sabe, porque nos cuida también Dios, porque imagínate. Porque solo Dios conoce verdaderamente, ¿ves? Porque Dios solo conoce verdaderamente quién es de Él. Ese es el sello. Pero ¿qué me toca a mí? Me toca a mí mi parte con Dios. Me toca a mí ser responsable. Me toca a mí yo ser entendido en el tiempo que me ha tocado vivir. Sí, va a venir el rapto para la iglesia. Pero no todos son iglesias. Muchos son tropezaderos. Muchos lo que hacen es poner tropiezos y no son hijos de Dios, que esas son las cizañas. La que va a ser atada en manojo, los ángeles lo van a recoger en el tiempo de la era, en el tiempo del fin. Van a ser recogidos y van a ser lanzados al horno de fuego. Para siempre. Porque fueron tropiezos para el reino de Dios. Y yo te digo a ti en esta hora, yo no sé quién tú quieres ser. Yo no sé, yo no te conozco, pero lo que yo sí sé es que la palabra que hemos soltado es palabra de vida eterna. Y que para todo aquel que se arrepienta delante de Dios en esta hora, yo estoy seguro que Dios, si verdaderamente te hay un corazón arrepentido, humillado, yo estoy seguro que Dios le perdona. Porque Dios no quiere la muerte del impío, la muerte del malvado. Dios no quiere eso. Por eso es que usted y yo estamos hablando en esta hora. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no desea eso. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos podamos participar de la alegría, del gozo, del reino de Dios. Para eso envió a Jesucristo a este mundo. Jesucristo vino a este mundo para buscar lo que estaba perdido. Jesucristo vino a este mundo para rescatarnos a nosotros, para añadirnos al cuerpo de Cristo. Para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, para echar fuera a Satanás de nuestras vidas. Es para eso que vino Cristo. Es para eso, para salvarnos. Pero Cristo no salva con mentiras. Cristo no salva con medias verdades, amigo, amiga que estás escuchando. Cristo no es así. Nosotros los hombres somos perversos y hablamos a veces con medias verdades. Cristo no es así. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios, que es casta, que es madura, que es íntegra, no puede andar con falsas apariencias. Nosotros no podemos andar con un idioma doble. Eso es hipocresía. Nosotros andamos en la verdad. Ciertamente no somos aún al perfecto. Estamos llamados y vamos en camino y seremos investidos con esa gracia, si así Dios lo permite, con la ayuda de Dios Todopoderoso. Pero tenemos que dejar las apariencias, tenemos que abandonar la hipocresía, tenemos que dejar la indiferencia, tenemos que volver al primer amor, tenemos que retomar lo que es del Espíritu Santo, tenemos que ocuparnos en la obra del Espíritu Santo, tenemos que volver a la senda antigua.
Este es el tiempo, este es el momento. Hoy es el día de salvación, amigo mío. Hoy, ahora, en este momento, es momento de salvación. Usted decide, amigo o amiga, sigue justificándote en tu propio conocimiento, en lo que crees que has tenido hasta ahora, o te rindes ante el mensaje del reino. Eso es decisión tuya con Dios. Y eso es decisión tuya con Dios. Pero este es el momento oportuno. Dice que si oyes, si escuchas la voz del Señor que está tocando la puerta de tu corazón, no lo endurezcas. Ábrele la puerta y Él entrará y cenará contigo. Y los dos, desde ese preciso momento, serán una sola persona, una sola carne. Y Él estará y nos fortalecerá, porque eso es lo que quiere el Señor. Como vuelvo y les repito, y la invitación está abierta. La puerta, el llamado es ahora. El llamado está lanzado. Las redes están lanzadas en esta hora. La puerta está abierta. Y cuando sea, a la hora que sea que escuches este mensaje, ese preciso momento es el momento del Espíritu de Dios para tu vida. Para tu vida. No razones, no cuestiones. Simplemente recibe el mensaje. Acepta el llamado. Si lo quieres aceptar, claro, no es obligado. Pero si lo aceptas, ríndete delante del Señor y reconoce que Él es santo y que habla con la verdad. Y yo te garantizo que tu nombre será escrito en el libro de la vida. Amén. Es decisión de cada cual, porque es verdad, tenemos el libre albedrío, pero yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Así que la decisión es de cada persona. Es de cada persona. Si tú decides en esta hora, y cuento y pido a Dios que yo y mi casa, ¿verdad?, hemos decidido seguir a Cristo. ¿Ves? Pero la verdad es que es decisión de cada persona. Y el llamado está en este momento. Si tú recibes la palabra del Espíritu, si usted quiere humillarse en esta hora, usted humíllese y dígale al Señor Jesús: yo me arrepiento, te pido perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname en esta hora. Cada cual, en la casa de cada cual, tiene que tomar decisiones. Por eso yo decido. Mi casa tiene que tomar la decisión cada día de su vida. Y su casa también. Y la casa de cada cual. Porque esto es algo que es una decisión íntima y personal. Esto es morir cada día. Así que dígale: Señor Jesús, perdóname por toda mi maldad, por mis pecados. Perdóname, Señor. Yo reconozco que me aparté de ti. Yo reconozco que he sido indiferente, que me cansé. Y que lo que he vivido es una apariencia, una hipocresía. Pero hasta hoy, yo renuncio a toda esta hipocresía, a toda mentira, falsedad, a toda indiferencia. Y te pido, ven a mi corazón. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Yo te acepto en mi vida y en mi corazón. Yo renuncio a la vida que tengo hasta el día de hoy y te la entrego en tus manos. Yo quiero que tú seas el Señor desde este día en adelante de mi vida. Que tú seas el Rey que yo he dicho que eres. Pero que a hoy rindo mi vida para que tú seas el Rey que me gobierne hasta que tú vuelvas por mí. En el nombre de Jesús renuncio al pecado. Acepto que eres el Hijo de Dios. Acepto que eres Dios. Acepto que moriste en la cruz por el pecado del mundo. Y reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús me declaro perdonado, me declaro perdonada. En el nombre de Jesús me declaro salva, me declaro salvo y declaro que soy hecho hijo, hija de Dios. Amén. Y si decides reconciliarte, solo dile eso: Señor, me reconcilio. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti
y me aparto de toda hipocresía, de toda maldad. Sí, Señor, me opuse. Reconozco que el mensaje es para mí, aunque me pesa, aunque me duele, aunque es duro para mí. Pero entiendo, Señor, que me has hablado a mi vida y yo no quiero vivir así. Yo renuncio a la hipocresía, yo renuncio a toda falsedad, a toda envidia. Yo renuncio y te pido perdóname por haber causado división al reino. Perdóname, Señor. En este día te entrego mi vida y te pido, Señor, ayúdame, envía y fortaléceme para que yo pueda permanecer cada día delante de ti, escuchando y fortaleciéndome y siendo fortalecido por el Espíritu, para que yo pueda tomar decisiones a favor de tu reino, decisiones que obedecen tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has escuchado. Gracias, Señor, porque yo confío en que me has perdonado y porque yo vuelvo a ti, Señor. Fortaléceme en el poder de tu gracia. Fortaléceme porque sin ti sabes bien que ninguno de nosotros puede. Nada podemos hacer. Gracias, Señor, por todas estas vidas que se han sumado a tu cuerpo, por todas estas almas que se arrepienten delante de tu presencia, por todas estas almas que confiesan tu nombre delante de los ángeles, Señor. Y te damos gracias porque este es el tiempo oportuno. Te damos gracias por tu misericordia, porque ninguno de nosotros, yo ni ninguno, está exento de pecar, de fallar. Pero damos gracias porque a pesar de que podemos caer o podemos fallar, tu misericordia nos alcanza. Tu perdón nos reviste y tú nos devuelves, Señor, como bien hablamos ayer, tú nos devuelves nuevamente el reino a nuestro alcance. Por eso yo te amo y te doy gracias por tu misericordia, porque aunque nosotros podamos ser infieles, tú eres fiel. Y esta palabra ha llegado justo a tiempo para salvarnos. Por eso tú mereces toda la gloria y te doy la gloria, Jesucristo. Te doy la gloria, Espíritu Santo de Dios. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia y por tu perdón. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos restauras. Gracias, Señor, porque yo sé que inclusive todos mis errores y mis pecados también son perdonados, igual que mis hermanos. Porque también en un tiempo también seguí la corriente de que aparentaba ser religión, pero era errónea. Hemos fallado, pero gracias porque tú nos has restaurado y porque tú velas por nosotros y porque tú eres nuestro pastor, que no nos va a dejar abandonados ni huérfanos y siempre vas a ir tras nosotros. Esa es nuestra confianza. Siempre vas a levantar la voz profética, vas a levantar al Espíritu Santo para evitar la perdición eterna. Por eso, Señor, te damos toda la gloria a ti y reconocemos que solo tú eres bueno, que solo tú justificas al pecador. Nosotros somos pecadores y necesitamos de tu salvación cada día de nuestra vida. Gracias por tu palabra y tu misericordia, Señor. Recibe la gloria y la honra. Recibe tú toda la gloria, Jesucristo. Recibe la gloria, Espíritu Santo, porque a ti te pertenece. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amado amigo y amiga, Dios te bendiga, Dios te guarde y ánimo. Sigue adelante, sigue adelante. Caíste, hoy es día nuevo, hoy es día de oportunidad, hoy tienes vida. Y si tienes vida, este fue el día y este es el día que el Señor hizo para gozarnos y alegrarnos en Él. Así que nada robe tu gozo, pero conócelo, amigo mío, para que nadie te prive del premio que está reservado, que lleva tu nombre, para que no permitas que tu vida te sea arrebatada de las manos y que alguien más te conduzca a lo que debe de ser por elección propia la decisión de vivir tu vida conforme al plan y el propósito y al diseño que Dios tiene para contigo. Amén. Espero que se haya entendido eso último. En otras palabras, es que tú puedas conocer al Dios vivo y que ese diseño que tiene para ti te va a ser revelado y revelado de tal manera que no vas a ser dependiente de hombres, sino dependiente del Espíritu Santo de Dios.
y que ya nada más te va a turbar. En el nombre de Jesús. Bueno, Dios te bendiga, amigo y amiga que me escucha. Ya será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Un fuerte abrazo y aquel que se convirtió recientemente, descargue la Biblia. Una Biblia de las Américas es mi consejo como amigo, como hermano, que deseo que puedas prosperar. Descarga la Biblia de las Américas y comienza a preguntarle al Espíritu Santo de Dios qué libro, qué lugar, dónde desea que tú comiences a leer. Él mismo va a hacer que abras la Biblia, te lo va a proyectar en la mente. Él mismo te va a enseñar, te va a instruir, te va a decir dónde quiere que comiences a leer. Y usted confíe que es el Señor y usted abra la Biblia y léala, porque el diablo no quiere que leas la Biblia. Eso tenlo por seguro. El diablo nunca te va a invitar, a no ser de otra manera, pero eso es otro tema. Amén. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde, un fuerte abrazo y alabado sea nuestro Señor Jesucristo que vive para siempre y que volverá por aquellos que le están esperando. Como dice la Escritura, ansiosamente les esperan, apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que apresuran la venida de nuestro Señor Jesucristo son aquellos que le desean, que claman, que le buscan. Aquellos que están despiertos, que viven la vida de manera despierta al Espíritu Santo de Dios. Así que un fuerte abrazo. Dios te bendiga.